Dios te bendiga. Bueno, te damos un saludo muy especial en esta oportunidad. Somos la familia Hoyo Suárez y te damos la bienvenida a este canal que se llama Meditación Cristiana. Bueno, ¿de qué vamos a hablar Bueno, hoy? el día de hoy yo también quiero saludarlos. Mi esposo se llama Jorge, yo me llamo Gina y uno de nuestros sentires en cuanto al servicio al Señor es poder compartir en este canal tal vez palabra de Dios. Así es, Básicamente así eso es lo que es. queremos compartir. Últimamente hemos hablado de las familias y lo que podemos hacer si algún familiar de nosotros no conoce a Cristo. Pero hoy vamos a testificar, vamos a hablar desde nuestra vivencia, Amén. porque en el video de hoy vamos a hablar de cómo podemos criar a nuestros hijos, niños, en el evangelio, en el En cristianismo, el temor de conociendo a Dios. Dios, con el temor de Dios. Y la idea era tomar los versículos y hablar de lo que dice la Biblia. Pero yo le dije a mi esposo, pues es que nosotros tenemos dos niños. Tenemos un niño de 9 años, una niña de 2 años y gracias al Señor, pues nuestros hijos están siendo criados como niños cristianos. No podemos obligarlos ni podemos salvarlos, pero sí hay algo que como papás podemos hacer. Es Entonces, correcto. ese es el tema de hoy y pues vamos a ver qué dice la Biblia. Empezamos con el primer versículo. Está allí en Proverbios 22, el versículo 6. Vamos a leerlo aquí en la nueva traducción viviente. Dice así: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Perfecto. Yo creo que este es el versículo base de la crianza de nuestros niños. Ahorita vamos a hablar de otro, pero dice en la Reina Valera, dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. A veces, como papás, nosotros tal vez podemos, ¿cómo se llamaría? Menospreciar, no, como no darle tanto valor a Tanta la importancia. infancia, a la educación en la infancia de nuestros niños. Por ejemplo, tenemos una niña de 2 años y a veces muchos papás dicen, ay, pero es que está tan chiquita, yo para qué le leo versículos si ella ni siquiera los Es entiende. correcto, sí. Yo para qué oro con él si él ni siquiera habla, un bebé recién nacido. Yo para qué le cito la Biblia si es un bebé recién nacido, No, se ¿y la sabes qué pasa dicen? durmiendo. Esperemos a que crezca, que Eso. esté más grande para enseñarle. Cuando esté, dejémoslo, no lo llevemos a la iglesia porque es que allá se pone a llorar, allá empieza a incomodar. Y es verdad, es verdad, o sea, ellos, Es verdad, sí. ellos muchas veces no le dejan a uno estar atento en el culto, pero uno puede cometer el error de como pensar que porque ellos están, por ejemplo, nuestro niño ya de 9 años, él a veces toda la prédica está dibujando, escribiendo, haciendo algo, pero es increíble porque cuando nos subimos al carro para venirnos a la casa, el niño dice, ay, tenía razón el predicador cuando dijo que... Y Y nosotros, nosotros, pero no o sea, estaba concentrado allá dibujando, dibujando. pero Entonces, mire, no podemos desmeritar la infancia para decir, no, es que yo voy a esperar a enseñarle. No, es correcto. tenemos que desde pequeños instruirlos en el camino del Señor y confiar. Para mí personalmente, este versículo tiene una promesa y es, instruye al niño Sí, en su camino y eh, aún cuando fuere viejo. no se apartará de él. Entonces, para mí la promesa es que si yo instruyo a mis niños en su camino, ellos no se van a apartar de él, pero es una responsabilidad que da la palabra de Dios. Tú tienes que instruir, no esperes a que sea la profesora de escuela dominical, el pastor, la líder de jóvenes. No, la Biblia dice, instruye al niño. ¿Quién? El El papá papá, y la la mamá, o el mamá. que lo esté criando. Hay niños criados por los abuelitos, pero recibe la responsabilidad de instruirlos desde la niñez, pero yo también echo mano de la segunda parte, aun cuando fueran viejos, No no se se apartarán apartarán. de... Sí, mira que nosotros, tú hablando, yo escuchándote lo que acabas de decir, resulta que muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos como papás. ¿Por qué lo digo? Porque es que a veces uno dice, no, pero es que yo quiero ir y disfrutar el culto, nosotros vamos a la iglesia
y en la reunión nos dicen, no, pues yo puedo cerrar mis ojos, puedo como tener esa parte especial con el Señor. Entonces Sí. mis niños me interrumpen, los voy a dejar con un familiar, tal vez o algún familiar que no vaya a la iglesia, y Ajá. resulta que lo dejamos con esa persona, y entonces el niño se va a dedicar a otras cosas, le va a Sí. dar importancia pues obviamente a otras cosas, y entonces nosotros debemos de pensar en ellos. Yo creo que Sí. ahí es lo Ajá. que dice el versículo. Instrúyelo, instruye al Sí, niño. sí, porque muchas veces mientras nosotros estamos en la iglesia, puede que el niño se quede viendo tal vez Sábados Felices, que es un programa acá en Colombiano. Colombia, y dicen groserías de repente. Mm. Entonces, sí es bueno, ese es un sacrificio no tan largo, sí es un sacrificio, o Sí, sea, sí, claro. hay que reconocer que uno cuando lleva a los niños a la iglesia, ora con un ojo abierto, Sí, el ojo porque es que cerrado. estamos hablando más o menos de unos 3 Tres 4 años, años sí. que uno, o sea, a veces ya cuando digamos a la altura que estamos con Julieta, que ya tiene 2 añitos, bueno, ahí nos tornamos un poquito y ella ya por lo menos es más, sí, Y como miren que que hay algo bonito, la misma iglesia la cuida. nos ayuda mucho, o sea, de verdad, muchas gracias Días a pasados todos los se hermanos. nos perdió y resulta que salí yo a la calle corriendo y no la encontraba y me devolví pensando que ya mi esposa la había encontrado Y adentro no, del salón. ¿Y qué pasó? No, nada. Y cuando volteé, pues una hermana de la iglesia, pues la eh, tenía cargada. la tenía cargada, gracias a De Dios. verdad, muchas gracias también a todos los hermanos, los pastores de la iglesia también. Sí. Es como que ella es la única niña de la edad y ella va corriendo, saluda a uno, saluda, llega con una galleta que Ay, le dan de repente, pero sí es importante darles ese ejemplo, instruirlos desde es pequeños. correcto. Hay otro versículo de la palabra de Dios que es muy bonito Sí, es muy y bonito y es está muy importante, ¿no? en Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 7. Este versículo también nos enseña algo que es fundamental para que nosotros hagamos con nuestros hijos. Bueno, voy a leerlo desde el 5. Sí. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Ujú. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Muy bien. ¿No? A veces uno mismo tiene que tener la seguridad de qué es lo que uno está creyendo. Tiene que saber, o sea, no se trata de decir es que yo voy a la iglesia, pero será que si no, o sea, eso se transmite, la seguridad del Dios que yo conozco. Yo tengo Es la correcto. certeza de quién es el Dios al que yo amo y por eso estudio su palabra y por eso intento demostrar o intento vivir conforme Dios quiera. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer para vivir conforme Él quiera? Conocer la palabra, saber cuáles son sus mandatos. Un Así es. mandamiento muy importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo estoy seguro o yo estoy segura de que lo que yo sé, lo sé por la palabra de Dios, eso se demuestra a mi casa. Ujú. Eso se demuestra con mis acciones, con mi vida entera. Así Y es. hay algo muy importante que dice ese versículo. Átalos a ti. Es, cuando dice átalos, es que tú vas a vivir. No vas a decir, ay, es que a mí me dijeron que emborracharse es pecado, entonces yo por eso de vez en cuando. No, si tú estás seguro de que es así, tú lo atas y dices, es que yo no tomo. Es ¿Por qué correcto. no tomo? Porque a Dios no le agrada que haga eso. Yo no tomo licor porque a Dios no le agrada. Y eso uno lo ata, pero hay algo muy bonito que dice y repítelo a Ujú. sus hijos. ¿Y Nos, cuándo? ¿Cuándo dice? O sea, sí, dice que hay que repetírselo, dice que al acostarse, al levantarse, cuando cuando vayan por vayan el por el camino, camino, sí. o sea, y esto en verdad que nos lleva a nosotros a qué? A enseñar. O sea, a enseñar lo que es el camino de Dios, el camino, digamos, del Evangelio.
si bien no, esto no se trata de imponer, esto Sí, no se trata ajá, porque es que muchas veces las personas dicen, ay, pues claro, cómo no va a ser cristiano si es que le está impusieron obligado. una religión? No, esto se trata es de enseñarle a alguien a que sea moralmente bien, sí, que ande Sí, moralmente bien, que tenga unos buenos pensamientos, que sea una principios. buena persona, que aporte a la sociedad. Entonces, Ujú. yo ahí es donde le digo a la gente, ¿cómo esto puede ser malo? ¿Cómo esto puede ser algo? No, o sea, esto es como un pollo bien asado, no tiene presa mala. Es No, muy sí. bueno. Y miren que algo que a mí me funciona y de pronto este es un consejo que yo les doy a las personas que están viendo este video, que tienen niños chiquitos, y es que gracias a lo que Dios me permitió estudiar, que es una ciencia de la salud, yo he entendido un poquito cómo aprenden los niños. Si bien es cierto, un bebé no lo vamos a llevar a la escuela para que aprenda a leer, porque todavía no tiene la capacidad, un bebé aprende por imitación, por repetición. Yo lo primero que quiero que un bebé, o cuando a mí me traen un bebé y me dicen es que tiene un retraso en el desarrollo, yo lo que quiero es que si tiene 3 meses ya empiece a girar. Ujú. Entonces, ¿qué hago yo como profesional en ese caso? Le muestro el movimiento puede ser con mi cuerpo o con su propio cuerpo, se lo hago una, dos, tres, cuatro, las veces que el bebé tolere, y luego el bebé empieza con la demostración. Entonces, los niños muy chiquiticos, ellos todavía no aprenden con las palabras, porque ellos todavía no hablan. Yo les digo a los Claro. papás, es que los bebés no entienden español. O sea, imagínense que usted está enfrente de una persona que no habla Sí. español, pero es que yo le digo que coja la cabeza y mírele, pues es que es un bebé que no habla español. Entonces, si un bebé no habla español, pues no va a entender No va a cuando yo le entender. explique un versículo de la Biblia, pero sí va a ver cómo nos arrodillamos a orar, Sí. sí va a ver cómo le damos la gloria a Dios cuando estamos felices, sí va a ver cuando le cogemos sus manos y le decimos, Julieta, en el caso de la niña, di gloria a Dios. Miren, nuestros niños, una de las primeras palabras que dijeron los dos era gloria a Dios. Y Sí. nosotros decíamos gloria a Dios y ellos alzaban Eso. las manos. Y Dios es uno, Eso. decían ellos de chiquitos. Entonces, qué bueno que aprovechemos este tip para enseñarle tal vez a los chiquiticos. No, pero no le puedo enseñar la Biblia, pero él ve que usted está leyendo un libro, él ve que usted ama a su Ujú. esposa, él ve que hay un El abrazo. trato, cómo se Cuando tratan. empiezan a comer y uno le sirve el aguacate y le dice, bueno, vamos a darle gracias a Dios por este aguacate. El niño se queda mirando como, pero ya cuando Sí. empiezan a hablar, Julieta por lo menos y Jerónimo también lo hacía, la mano. Antes de comer, ellos buscan la mano de los papás del que estén, De una, eso. agarran la mano, cierran los ojos y hacen amén. Y mira que eso yo te iba a decir, que es crear unos buenos hábitos, o sea, hábitos, ¿verdad? Que van marcando la vida del niño, o sea, y Ajá. la van alimentando. Julietica ya tiene 2 añitos y es el momento en que nosotros nos sentamos en la mesa a cenar, a comer, a almorzar, bueno, y ella de una vez va Sí, mirando ella. y ella cierra los ojitos y terminamos, amén. Y Dice eso amén. mismo hacía Jero. Es correcto. Amén. Y entre más hablaba, o sea, él creció orando, él aprendió Claro. a hablar y oraba. Mm, Cuando ya estaba más grande decía, gracias Dios por estos alimentos, amén. amén. Y Mm. rápido, para comer rápido. Otra de las cosas, digamos, que nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos es cuando nos acostamos una historia. Sí, Obviamente no es todas las veces, pero sí la mayoría intentamos. de noches nos acostamos y de unajero tiene 9 años y él en este momento dice, se acuesta y dice, papi, La historia, empieza la a gritar historia. la historia. Entonces entonces nos acostamos y ellos se quedan dormiditos escuchando la historia, Sí. pero es algo que les va quedando a ellos. Y sabe, es increíble Claro, como Jero que tiene 9 años, sabe historias sabe, bíblicas claro, sabe de la con Biblia. nombres, Mm. o sea, es muy bonito hacer ese ejercicio en las noches, contarles historias. Yo, por ejemplo, oro por ellos cuando ya están dormidos. Yo también, Y yo iba qué a decir día, eso, sí. sí, y qué día me sorprendió porque el niño me dijo, mami,
no se te olvide orar, ¿te acuerdas? Ajá. No se te olvide orar por mí cuando te vayas a Es que dormir. lo que pasa es que nos turnamos, a veces Sí, ella los duerme, otras veces yo los duermo, y entonces cada vez, vea, pues, yo no sabía eso, que tú oras así por ellos, sí, pero digamos yo te iba a decir eso, yo digamos cojo y yo les pongo las manos y sí, digo, Dios mío, a Jerónimo le digo a Dios, Dios mío, guarda, guarda su mente, sus sueños, guarda su sí. corazón, guarda su vida, que sea un instrumento útil en tus manos, le digo a Dios. Ujú, Y lo mismo por Julietica, oro, porque pues sí. yo creo que son oraciones o sea, están Claro, por ahí, nuestros Dios, hijos. Vean, yo interceder por hasta ellos. doblando muchas veces la ropa. Yo doblo una camiseta de mis hijos, señor, mi hijo, de mi esposo, Ujú. porque son cosas que quiero hacer, que quiero poner a mis hijos ante su presencia. Otra cosa que hacemos es enseñarles versículos. Enseñarles, Entonces sí. vamos a decir un Mm. versículo, en paz me acostaré, y ellos lo empiezan a repetir. Entonces, aunque tal vez Julieta no puede leer, ella reconoce algunos versículos. Jero ya sabe leer y miren que hay algo muy bonito y es que nosotros a Jero nunca lo hemos obligado a leer la Biblia, Sí, pero la tía le dio una Biblia y como él ve que el papá lee tanto la Biblia, porque en realidad el que más lee es mi esposo, él a veces prende su lámpara, se acuesta y dice, no, ma, voy a leer un ratico la Biblia. Mientras empieza a gritar historia y ajá, cuando uno lo ve, él está sentadito con su claro, Biblia así es. leyendo. Entonces son hábitos, pero esos No, hábitos ellos no los aprenden si no claro. los ven, o No, sea, y si no mira ven. que acordándome de otro hábito, nosotros cada vez que salimos, nosotros vivimos, para los que no Sí. sabían, vivimos en una finca cerca al pueblo. Cada vez que lo llevo en el carro a estudiar, resulta que mientras vamos, nos demoramos por ahí unos 15 Mm. minuticos en bajar y resulta que de una vez antes, vamos saliendo y bueno, vamos a orar. Sí, Señor qué Jesús, lindo. gracias por este día, gracias. Eso es un hábito que ya todos tenemos, incluso Sí, cuando salimos también para la iglesia, cuando salimos, mejor dicho, de en casa, el carro, sí. nos encomendamos, oramos a Dios y ellos ya saben, cuando yo volteo a mirar, obviamente todos cierran los ojitos, yo no porque voy manejando, pero Pero entonces yo volteo estamos a mirar y orando. todos están con los ojitos cerrados y están orando y yo, vea, bendito Dios, qué bendición esto, ¿no? Y le hemos enseñado también a pedirle a Dios. Desde que él era muy chiquito, cuando yo lo llevaba al colegio, le decía, papi, pidámosle gracia, sabiduría, inteligencia, carácter, más allá de cosas que uno puede comprar, es cosas que no se pueden comprar. Otra cosa que hacemos, y miro a mi esposo porque llevamos una semanita sin hacerlo, es que nosotros una vez a la semana hacemos un devocional Yo familiar. estaba pensando en eso. Entonces ese devocional muchas veces lo dirige Mm, nuestro hijo. Entonces él dice, bueno, yo mm. dirijo y empieza, mi mamá va a dirigir una oración por lo que quieran. Entonces empezamos, ¿qué quieres pedirle esta semana a Dios? ¿Por qué quieres agradecer? ¿Por qué Y es quieres muy agradecer? bonito ver cómo a veces Jero no pide nada material, sino yo le quiero pedir esta semana a Dios que nos guarde y que nos dé mucha salud. Y nosotros nos miramos. A veces pide cosas materiales, a veces dice que quiero un carro, que quiero un Hot Wheels, que Mm. quiero, pero son hábitos que se hacen y todo esto son repeticiones que nosotros debemos incentivar con el juego, con Julieta bailamos canciones cristianas, entonces el guerrero David y saltamos y les demostramos que la vida cristiana no es difícil. Otra cosa que hacemos, y esto es muy importante, es facilitarles la vida cristiana. Vean, a Es veces como correcto. papás uno comete errores, como por ejemplo, no sé, van a hacer el culto al parque con los niños. Ay, no, no lo vamos a llevar porque estamos ocupados y no les Sí. facilitamos, pero al colegio sí no pueden faltar. Pueden faltar actividades de la iglesia, pero al colegio no pueden O a una faltar. cita médica. A una cita médica no Mm. pueden faltar. Entonces a veces, aunque uno quiere criar sus hijos en el Evangelio, uno mismo les hace como difícil el camino Difícil. cristiano. Mm. Hace poquito tuve un evento con las señoritas de la iglesia y me pareció muy triste porque estaban invitadas, estaban programadas, mamitas que yo he escuchado que dicen, no, pues es que es difícil, es una edad difícil, y llegó el día y las mismas mamás excusaban a las niñas, no, es que la niña amaneció indispuesta, no va a ir. Y ahí es donde yo digo, si fuera al colegio, Mm. ¿será que no, mi hija? No, se para y va al colegio.
Sí, y las mamitas, y fue a tal punto de que faltaron, la mayoría de niñas faltaron, y ahí es donde yo voy. Pueda que sí, una niña ya amanecido malita y tiene toda la razón, pero a veces los papás excusamos a los hijos Sí, así es. y no les facilitamos. No, despiértala desde No los temprano. motivamos Miren, yo allí. quedé sorprendida porque una mamita que vive en el campo, que vive muy lejos, la niña es cantante, tenía ensayo de alabanza y luego lo de las señoritas. Y la mamita le empacó almuerzo a la niña. ¿Para qué? Para que pudiera estar en el ensayo, Qué bendición. almorzara y se quedara al evento de señoritas, sino porque si se volvía a la casa ya no podía ir al evento de señoritas. Entonces son Entonces, herramientas, herramientas que incluso la misma iglesia y Dios permite que a través de las actividades que se hacen para eso, para crecer. ajá, entonces si van a hacer clase de niños, lleve a su niño, así le toque que está muy chiquito y se pone a llorar, vaya y siéntese un ratico con él y Ujú. déjelo que vaya cogiéndole el gusto, así como en el colegio. ¿Verdad? Llévelo un ratico a que aprenda, que van a hacer un evento, una piñata de niños, llévelo. Sí, a veces le cuesta a veces uno no dice, ay, pero es que como pues yo no estoy invitado para ir y dónde espero. Haga esfuerzos para facilitarle la vida cristiana, que sus hijos tengan amigos cristianos. A veces solo los amigos ¿y por qué no tiene amigos cristianos? No, porque yo no lo llevo a la iglesia. Es que hace mucho frío y le da tos, entonces no lo llevo. Entonces los niños no socializan con otros niños de la iglesia, sino que socializan solo con los niños de afuera. Claro. Mira que otra cosa que se me viene a la mente es que hay que tener, o por lo menos mirar la forma para que ellos tengan experiencias con Dios. Uy, O sí, sea, que ellos alimenten la fe de una manera sí, especial. Vean, nuestro hijo, es la edad, él tiene 9 añitos y ya va a cumplir los 9 y resulta que él ha sido testigo de sí, sanidades, que hemos estado muy enfermos y hemos orado y le hemos dicho desde pequeñito, Jero, póngale la mano a la mamá, vamos a sí. orar por ella, Señor Jesús, y empezamos a orar y vemos cómo Dios lo sana. Tanto fue que una vez eh, alguno de los dos, me acuerdo, que estaba enfermo Sí, y ya no nos toca ir al médico y él fue diciendo, ¿y por qué mejor no oramos primero por mi sí. papá o por mi mamá? No me acuerdo por quién Antes de era, no me ir al acuerdo. médico, sí me Y entonces acuerdo. son cosas que lo dejan a uno y él ha sido testigo, ¿verdad? Ha sido testigo de las maravillas que Dios Y hace. eso son experiencias con Dios y les alimenta la fe a tal punto que una vez se nos enfermó una vaca Ay, y el sí. mismo niño le Nosotros tenemos dijo, vaquitas, sí. papá, vamos a orar por la vaca y Dios sanó esa vaca. O sea, esa Sí, vaca ya íbamos a llamar para que se la llevaran porque estaba muriéndose. sí. Ya habíamos el Oye, veterinario, sí. yo había A veces uno llorado. se le olvida esas cosas, Sí, pero... yo había llorado ah, demasiado porque nosotros no somos, o sea, que se murió la vaca y no nos duele mucho. Y les pusimos medicamentos, la canalizaron, le hicieron y ya el mismo veterinario dijo no hay nada que hacer. Y nuestro hijo le dijo a mi esposo, vamos a orar por la vaquita sí, así y es. la vaca se levantó. Entonces son cosas que a veces es hasta chistoso, pero no dejemos, vean, los niños tienen una fe tremenda. Así es. Tanto tienen fe que los niños creen. Si usted le dice que el ratón Pérez viene a recoger sus Se lo dientes, creen. ellos se lo creen. Si usted le dice que Papá Sí. Noel viene y se mete por una chimenea invisible, y ellos se lo creen porque ellos tienen mucha fe. Pero qué bueno, y este es otro consejo, que no, que alimentemos la fe de nuestros hijos con una formación en la roca, Sí, se la porque a orientemos bien. veces a los niños se le alimenta la fe en Papá Noel, en el hada de los dientes, en el ratón Pérez, en Halloween, En fábulas, ¿no? en Sí, muchas muchos cosas cuentos de que en hadas como ellos. realidad a veces si uno mira de dónde salió el Papá Noel, a veces uno se da cuenta que tiene hasta un trasfondo oscuro y uno alimenta esa fe en los niños Así es. y que el ratón Pérez, yo una vez me di cuenta que el ratón Pérez era mi mamá, porque a mí me da, no, que el ratón Pérez viene con el billete, pero qué bueno que nosotros no alimentemos la fe de nuestros hijos en cosas que en realidad no existen, pero sí en Dios. Hay Algo papás que a los real, sí. niños, no, que Papá Noel y se hace unas cosas el 24 de diciembre y no les enseñan a orar a Dios, a agradecer A a ser Dios. agradecidos, Nosotros sí.
a nuestro hijo le llegan regalos y le decimos, Jero, vamos a darle gracias a Dios por este regalo, vamos a darle gracias a Dios por esto. Cuando le llega dinero, papi, ¿tú quieres ofrendar? Sí, mami, yo quiero ofrendar algo. Por ejemplo, mercados de familia, ¿quieres comprar algo? Sí, enseñarles desde chiquitos a dar, a ser agradecidos, a ver las cosas como son. Así Bendiciones es, de Dios. Que así si es. fuimos nosotros los que le compramos el zapato, nosotros reconocemos que Dios fue el que nos dio a nosotros las fuerzas, la salud y el trabajo para comprarlo. Nos Entonces dio les los decimos, medios. sean agradecidos con Dios, amen a Y en Dios. sí serían muchas cosas para uno contar, porque eso es solamente algunas Mm, cositas, pero yo creo que el trabajo ya como para finalizar el video, sí, porque se nos va, o sea, si nos quedamos acá, aquí seguimos, mejor sí, sí, dicho, sí. hablando de las maravillas que Dios hace, pero en sí nosotros tenemos como papás cristianos, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos y es de orientarlos así como lo dice la Biblia, Ujú, orientarlos en el camino correcto, con el camino que lo conduce, digamos, a eso, a ser una persona íntegra. sí. Y bueno, ya yo creo que podemos orar por los Así papás. es. Hay algo que definitivamente es muy importante y es que aunque nos duela el corazón lo que voy a decir, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Nosotros Eso es verdad. podemos darles las herramientas que Mm, Dios nos da, orar por ellos, pero ningún papá puede salvar a un hijo, pero sí puede criarlo en el camino del Señor. Y yo creo que es uno de los grandes miedos como papás, de pronto que nuestros hijos crezcan y se aparten de su camino. qué doloroso. Yo creo que Sí, claro. sería algo muy doloroso, gracias a Dios, pues nuestros niños están pequeños y yo le pido mucho a Dios que no me permita sufrir de ese dolor, que me permita ser sabia para ser buena mamá. Y esta oración no la vamos a hacer por los niños, la vamos a hacer por los papás que Amén, están viendo amén. este video, Así que es. Dios les dé sabiduría, vean, no hablen Gracias. mal de la iglesia delante de los niños. Es más, no hablen mal de la De iglesia, nadie, uno no sí, tiene no por de qué estar nadie, hablando mal claro. de nadie. No, no cometan errores de mentir, de hablar con groserías, no, uno debe ser íntegro para que asimismo sus hijos sean íntegros. Y hay algo que se me vino a la mente y es que a veces no pongan por primer lugar tal vez a cosas de la misma congregación, no a Dios. Dios siempre va a ocupar el primer lugar, pero a cosas por encima de los hijos. Tal vez hay niños que se sienten abandonados porque sus papás se la pasan en la iglesia y no los llevan. Tal vez hay niños, hasta hijos de pastores, que crecen con una raíz de amargura Así contra la es. congregación porque dicen es que a mí me robaron a La mi congregación me papá no quitó. iba Ajá. a mis reuniones del colegio porque estaba allá, mi papá no hacía, mi papá no jugaba, mi papá no se la pasaba en la casa por estar aconsejando, por estar cuidando tal vez Otras las ovejas, personas. descuidamos los de nuestra casa y recordemos que esos son nuestro primer Mm, ministerio. así es. Así usted sea pastor, así usted sea el diácono, así usted sea el líder, su primer ministerio es su familia. Así es. Usted como pastor no puede Ujú. descuidar a sus hijos, usted como diácono no descuida a sus hijos y menos decirles, ay no, yo este domingo no puedo jugar con ustedes porque tengo un evento en la iglesia. No, claro. No, hay que ser muy Mm. sabios porque a veces eso crea raíces de amarguras en el corazón de nuestros Y qué hijos. bonito es orar por los papás y que este video llegue a muchos y que Dios sea obrando de una manera especial, porque es que cuando de pronto muchas veces nosotros nos damos cuenta, pues ya no hay nada que hacer. Sí, Ya nuestros hijos ya tienen raíces de amargura, ya ha pasado el tiempo y ya pues algo que no podemos recuperar es el tiempo. sí. Y yo creo que en unos 6 años vamos a hacer el video de cómo criar Sí, a nuestros ah, adolescentes. cómo crean, ay Dios Por mío. ahora, los niños. Entonces, nos diriges en la oración. Amén. Vamos a orar por los papitos entonces. Señor Jesús, Dios de la gloria en este momento. Yo te quiero dar gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir nuestra experiencia con nuestros hijos en este video. También, Dios mío, te doy gracias por aquellas personas que lo están escuchando en este momento y te pido por esos papitos que están allí, Dios mío. Tal vez tienen hijos pequeñitos, hijos ya preadolescentes, no sé, pero
te suplico que seas tú dándoles sabiduría para saber criar a estos niños en tu camino, para que sean personas de bien, para que sean personas que aporten a esta sociedad, personitas, Dios mío, que enseñen a sus compañeritos en el colegio, en la calle, sus amiguitos, Dios, que hay un Salvador, que hay un Dios que cambia la vida, que hay un Dios que hace familias maravillosas. Te lo pido, Padre Celestial, por favor, Señor Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No se Claro les que olvide sí. suscribirse a este canal. Si les gusta el Y contenido, lo compartirlos. pueden compartir y recuerden hacerle fácil la vida cristiana a sus niños. hijos. No los castiguen. Ay, si no se porta bien, no lo llevo a la iglesia. O lo pongo a leer la O Biblia. lo pongo a leer. Ay, O lo sí. pongo a orar. Arrodíllese ahí a Se orar. portó mal, No. póngase ahora. No, esos Que no Dios son nos dé castigos. sabiduría. Eso es un privilegio. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga. Dios los bendiga.